25 de abril, estamos recién comenzando una nueva semana, ya se nos va acabando un nuevo mes. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de Pero semana? muy bien, muy buenas tardes, ciudadano. Muy bien, muy bien. Empezando la semana. Muy recargado, Francisco. Tu columna la había dejado bien recomendada, la leyó el diputado. Ah, muy bien. Que está muy fuerte la música, no lo escucho. Ahí sí. Ya. Diputado Diego Chalper, para empezar la semana con ganas. Mira, para serte franco, yo creo que esta va a ser la primera vez que vamos a pelear con Vidal. Ah, A ver. ¿cómo es la cosa? No, aquí Porque no mira, peleamos. ¿sabéis qué? Yo me cuesta entender, porque Pancho lo que hace en su columna es básicamente, me parece a mí, darle un mínimo manto de legitimidad al empeño de algunos pocos en la constituyente por hacer una constitución revanchista. El argumento sería, dado que un señor de apellido Guzmán y un señor de apellido Chadwick dijeron que de todas maneras la constitución del 80 se mantenía vigente, por lo tanto, eso explicaría, no sé si explica o justifica, espero que sea más explica que justifica, la actitud revanchista de algunos convencionales. Se esgrime en la columna, que tengo impresa y subrayada, como pocas Pero veces. qué bien, qué bien. Impresa. Mira, aquí está. Muy bien, muy bien. Se mencionan 4 cerrojos, que es la tesis de Atria, de los cuales ninguno subsiste, y por lo tanto me parece... Déjame terminar, pues no te pongas nervioso. Ya. Entonces, en ese marco me parece a mí que pensaba que Pancho estaba en la sintonía de la Carta de los Abogados, que también me encantaría que la comentemos, porque hay conspicuos exministros de la Concertación, como Isidro Solís, por mencionar algunos, exministro de Justicia del Agua y, si mal no recuerdo, la presidenta Bachelet. Sí. Entonces, en ese marco me parece que lo que trata de hacer Francisco me parece un poquito estirado de la realidad, porque sostener que porque Chadwick habría dicho, como consecuencia de la Constitución del 2005, que la Constitución del 80 seguía, por decirlo así, intacta en su espíritu, sería razonable que hoy día algunos pretendan construir una casa para el 25% del país. Me cuesta entenderlo. Y me cuesta entenderlo porque creo que en este programa hemos sido especialmente críticos de ese sector minoritario que está tratando de imponer una casita chica y cada vez más chica. Entonces sería bueno si Pancho nos cuente si lo que intentó fue explicar o justificar. A ver, ciudadano auditor. El alumno Chalper no ha entendido nada. Primero que todo, no soy alumno tuyo. Está como convencional, Francisco. Mira, No yo me entendí. traté de ir suavecito porque podría haber dicho que era un panfleto. No, de verdad, de verdad. Si tú te fijas en las primeras 5 o 6 líneas de la columna, lo que yo digo es que ha surgido por varios la idea que la constitución que se reemplaza no es la constitución de Pinochet, sino que es la constitución de Lagos. Todos lo hemos escuchado eso. O sea, lo escuchamos del presidente Lagos, digamos. Por eso te digo. Entonces, incluso hay gente que dice, como Carlos Maldonado el otro día, que él prefiere la constitución de Lagos a la nueva, y sin ni siquiera conocer la nueva. Entonces, cuando yo hago mi columna, es que quien dijo que la constitución vigente, no obstante las reformas del presidente Lago, sigue siendo en lo fundamental la constitución de Pinochet, no somos nosotros. Lo dijo el senador que encabezó las negociaciones, senador Andrés Chadwick. Y no dijo cualquier cosa, porque el senador Chadwick el 21 de septiembre del 2005 le responde al presidente Lago. Cuando el presidente Lago en su discurso en el patio de los Naranjos, el 17 de septiembre, dice: por fin tenemos una constitución democrática nueva, le responde el senador Chadwick, que no era el portero de la UDI, hombre, era el que encabezó las negociaciones. Y dice, ciudadano auditor, usted va a ser testigo. ¿Qué dice el senador Chadwick frente al discurso del agua esperanzador? Tenemos nueva constitución.
cito, por muy importantes que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen las instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Y le agrega Chadwick, para que haya una nueva Constitución se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reforma. ¿Qué tal? Lo siguiente, mira, vamos argumentando. Es que es interesante el punto. Primero, Claro, pues. yo no entiendo mucho el propósito tuyo. Es como dejar instalada que la constitución actual es la del 80, porque si eso es así, efectivamente tenemos una mirada muy distinta. Porque sostener hoy día que la constitución actual es la misma de la del 80 es algo que no resiste un análisis ni jurídico, ni histórico, ni político de ningún tipo. Lo único que te concedo es respecto del artículo primero en lo que respecta a su carácter subsidiario. Que ahí efectivamente hay una definición ¿Y te profunda. parece poco? Mira, con cómo se ha ido avanzando la legislación, Pancho, la verdad que sí, porque si tú empiezas a mirar las distintas expresiones de la sociedad, el tema vivienda, el tema salud, que alguien sostenga que seguimos en la misma lógica de los 90 es faltar a la verdad. O hay mala fe, o hay ignorancia, o es faltar a la verdad. Entonces, yo lo que quiero creer que tú estás tratando de darle alguna épica, porque yo me acuerdo de tus tiempos de vocero, que a ti te gustaba darle algo que decir a los operadores a lo largo y ancho del país. Yo tengo la impresión que la pretensión tuya en esta columna es darle relato a los gallos para que puedan explicar lo que yo creo que es inexplicable, que es que hoy día hay una minoría en la convención que quiere construir una cosa que, mira las encuestas del fin de semana que son súper interesantes, porque no solamente hablan de un incremento inédito en la desconfianza hacia la convención, sino que evalúa algunos de sus pilares. Y fíjate, a propósito de columna, hay una columna hoy día en la segunda de Claudio Alvarado que se llama Quemar las naves, donde citan esa columna y se dice que, por ejemplo, en la encuesta que salió a propósito de la plurinacionalidad con el Estado multicultural, básicamente sí, duplica el multicultural al plurinacional. Respecto del bicameralismo, lo mismo. Respecto del Estado unitario con el Estado regional, lo mismo. O sea, en todos los ejes donde esta convención quisiera, en palabras de Vidal, abandonar la Constitución del 80, en todo esta Constitución del 80, ayornada del año 2005, tendría mejor apoyo en su cimiento. Entonces, yo quiero creer que no te has sumado al coro del gobierno, que están quemando la nave con el apruebo, porque se dan cuenta que les impacta en su línea de apoyo, pero que no pueden estar dispuestos a amparar cualquier, no le opongamos brutalidad, pero cualquier aseveración que se haga en la Constitución, incluso en contra de lo que cree la inmensa mayoría de los chilenos. Muy bien. Pero, lo que quiero significar es que, más allá de Chadwick, más allá de lo que dijo Chadwick. Están complementando con ahorro privado para fomentar mercado capital y todo. ¿Qué estás hablando, mujer? Es que me están preguntando aquí al lado, pensé que había puesto silencio, perdón. Me están preguntando por el sistema chino, me dicen, pero ¿cómo están privatizando el sistema chino? Entonces dije, sí, para que cachí, pues están incorporando. Están incorporando un sistema privado para... Buenas noches, mercado. Ya, vamos, Pancho. Buenas noches, mercado. Ya, ahí he puesto pausa, perdón. Ahora mira, sí lo que sucede, ¿qué es lo que queda de la Constitución del 80 sustantivo? Porque efectivamente fuimos abriendo los cerrojos de Jaime Guzmán. Claro, los senadores designados se demoraron 15 años. Ya, paso, se eliminaron. El sistema binominal se eliminó 25 años después. Paso, se eliminaron. La tutela militar, Consejo de Seguridad Nacional, inamovilidad de los comandantes de jefe, 15 años. Paz. Pero ¿qué quedó? Que ni siquiera está escrito, ciudadano, ¿eh? Quedó el Estado subsidiario como ideología, que es lo que hay que eliminar ahora y reemplazarlo por el Estado solidario en la nueva Constitución. No era social. Y quedó algo fundamental, Diego y Barbaruska, que es que esta Constitución, la que yo digo que sigue siendo en lo esencial ideológicamente de Pinochet, es irreformable en sus aspectos fundamentales porque requiere 2/3 de los votos en cada cámara. Y en Chile,
ni la fuerza más potente en los últimos 100 años ha logrado tener 2/3 en cada cámara. Para no hablar del Tribunal Constitucional, que también ha ido variando. De hecho, el propio presidente Lagos lo modificó. Eran 7 originales y hoy día son 10 los integrantes. Pero mientras tú no tengas una posibilidad alguna de cambiar los capítulos fundamentales, creo que es el 19, de lo esencial, bueno, es irreformable. Tan irreformable que la... ¿Por qué es irreformable? O sea, es irreformable por sus propios medios. Sí, pero escúchame, mira, ya. Voy a dejar para el final lo del Estado social. Pero cuando tú dices es irreformable, yo siempre le pregunto a mis amigos del otro lado, ¿qué reformarías? ¿El artículo 2 que habla de los emblemas patrios? ¿El artículo 3 que habla de la forma de Estado? ¿El artículo 4 que habla de la democracia? ¿El artículo 5 que habla de la soberanía nacional? O sea, en el fondo, si tú miras el capítulo 1, que efectivamente tiene 2/3, como tú lo señalas, son puros principios archigenerales. Te concedo lo del Estado social y Estado subsidiario, que te lo voy a dejar para el final. Y el artículo 19, si tú lo revisas, la verdad de las cosas es que yo no he encontrado nada que alguien lo irrite así de sobremanera. No te los voy a decir los 25 numerales porque te voy a latear. Pero yo creo que ya hay mucho de mito, para serte franco. Yo creo que Atria ahí los convenció a usted de que había una cosa muy atroz en el capítulo 1 y lo repiten como mantra. Pero mira, en el Estado social, derecho a la vivienda. Pero espérate un poquito, Diego. Interesante para nuestros auditores. Yo creo que Jaime Guzmán es de los hombres más inteligentes de la derecha. Pero cuando él dice lo que está en mi columna, ¿tú crees que se equivocó? Completamente. Cuando él dice de lo que se trata... No, cuando él dice de lo que se trata es que la Constitución, aunque usted gane, el otro gane, el opositor gane, en los hechos no la pueda cambiar. Para no repetir la frase completa. Obvio. No, yo creo que Jaime se equivocó, yo creo que sí, porque a mí no me parece que la Constitución esté llamada a eso. A mí me parece que las constituciones lo que están llamadas a ser una cancha pareja para todos. Por eso me molesta tanto esa expresión como la que escucho de los convencionales de actuales cuando funan a los del Partido Socialista porque piensan distinto. O sea, si el punto mío, y eso te lo dejo preguntado a ti, es si tú estimas que no son lo mismo. O sea, no es lo mismo, no tengo idea, la convencional de la lista del pueblo a Jaime Guzmán para estos efectos, porque eso es lo que me preocupó de tu columna, como que da la impresión que para ti es grave lo de Guzmán, pero no es grave lo de la chiquilla de la lista del pueblo. Ya, pero para mí es grave las dos cosas. Ya, qué bueno. Ya. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que si tú miráis la discusión sobre el Estado social, que a mí me parece muy razonable, si bien es cierto que tiene una expresión constitucional, si uno mira, Pancho, las cosas en concreto, mira, derecho a la vivienda, honestamente no va a cambiar tanto el esquema actual donde hay subsidios estatales que se financian con, o sea, que se ejecutan, digo, con constructoras privadas. No creo que esto redunde en que el Estado tenga una gran constructora. En materia de salud sí hay harto que cambiar, pero fíjate que la Constitución actual no le pone ningún pero a. O sea, la reforma que quieres hacer tú no es en nada incompatible con el 19 número 9 de la Constitución. En materia de educación, con la actual Constitución 19 número 12, se pudo terminar con los subvencionados, se pudo hacer los sistemas locales y no hubo ningún problema constitucional. Y finalmente, en el tema de seguridad social, si quisiera hacerse un sistema exclusivamente estatal, efectivamente el 19 número 18 te pondría un problema. Pero hasta aquí entiendo que nadie pretende eso. Entonces, mi impresión, y en eso Atria ha tenido una genialidad, Atria ha instalado en la cabeza de los chilenos que la Constitución impedía cosas que en la práctica no impedía, y el mejor argumento es que se han podido hacer. Entonces, mi impresión es que acá la gran discusión es que la Constitución actual efectivamente no interpreta el sentir actual y hay ciertos cambios que hacer, pero no con eso comulguemos con ruedas de carreta y nos compremos el cuento del Estado regional, de la plurinacionalidad, y todas estas cosas que, aprovechando ese manto de legitimidad del cual tú haces eco en tu columna, estos gallos se tiran como 15 pueblos más allá. Pues. Entonces, el dilema que va a estar gente como tú, te lo digo en buena, es que ¿estáis dispuestos a comulgar con las ruedas de carreta bajo tu argumentación o vais a tener que ser como un gallo que vota para callado o rechazo? Esa es la pregunta que te vaya a tener que hacer. Porque yo sé que nunca vaya a decir que estáis por el rechazo. Eso para ti es biológicamente imposible. Pero tampoco tengo... Yo quiero decirle a los ciudadanos auditores que lo pensé y tengo definido mi voto.
¿Cómo si no está listo el texto? Pero no, pero hay una parte del texto que es para mí lo sustantivo, lo esencial. Ni más ni menos que el artículo primero. Chile será un Estado social y democrático de derecho. Para mí, eso es lo fundamental. Eso. Y por eso voto, ciudadanos, apruebo. Pero incluso con el pluralismo jurídico, ya, Ya, bueno, pero mira, todo en eso, esta discusión, al final eso quedamos se lo podrá mismo. arreglar después. Cuando alguien dice que va a rechazar, ya, pero ¿cómo? Es lo peor, tiene que esperar el texto, y ya hay gente que está haciendo totalmente lo contrario. Pero una cosa que como argumento molesta, y porque yo lo veo en otras personas, dicen, mira, al principio era, ya, no, si después en la discusión se arregla, no, después en la comisión se arregla la votación, no, el pleno lo arregla. Bueno, y ahora ya estamos, porque ayer se lo escuchamos al convencional Miguel Ángel Boto en Estado Nacional y ya cada día más. No, sí, lo importante es aprobar esto, por lo que dice Francisco, por los derechos sociales, y después vemos. Entonces, ya estamos estudiándolo para que el Congreso lo arregle. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no son capaces de hacer algo bien desde el principio? Ah, no, eso sería lo ideal. Pero si tú, Ya, pero es que entonces pero, vamos a aprobar una cuestión que nadie sabe si es no, buena o mira, mal, pero no importa si después después se arregla, oye, no, porque mira, si entonces, acá, ¿cuál ¿cómo? es el dilema? Si el dilema de Pancho yo lo entiendo, porque es el mismo dilema de Boric. La Vallejo está arriba del caballo de todas maneras, ¿ah? O sea, ella es parte de esto, le fascina. Pero yo creo que Gabriel Boric, que es un hombre más reflexivo, se debe hacer la pregunta, y yo creo que está absolutamente aprisionado por sus circunstancias. O sea, para alguien como Gabriel Boric, decir que esto fracasó es como decir que no le gustó el color de pelo de un hijo. ¿Te fijas? O sea, sí. no tiene. Entonces, eso es demasiado complicado porque los convencionales extremistas lo saben y por lo tanto extreman sus posiciones. Porque dicen, mira, si al final del día igual vamos a contar con Boric. Lo que yo creo que no estaba en el papel era que, porque yo creo que la apuesta de ellos era que Boric un mes antes hiciera así para arriba con el dedito y eso fuera suficiente para probar cualquier cosa. Pero que Boric esté en la situación de desconfianza que está, yo creo que es algo que los tiene muy, muy complicados. Porque yo no tengo recuerdo, corrígeme Pancho, de un gobierno que haya tenido un desfonde tan rápido en tan poco tiempo. No, No. desde el año 90 ninguno. Entonces, ojo con eso. El gobierno, que es mi gobierno, ha tenido una caída ciudadana. Escúcheme, es una cosa bien impresionante. El día que empezó tenía un 20% de rechazo, que es lo natural. Hoy día tiene un 56% en 6 semanas. Eso es en política un desfonde. Ahora, no tiene que ver solo con el tema de la convención. Lo que pasa es que esto es como 2 en 1. El gobierno, desde el punto de vista de la ciudadanía, está asociado a la convención y la convención al gobierno. ¿Le puedo Entonces, decir algo súper impopular? Y ahí lo voy a decir y después lo voy a negar. ¿ya? Pero yo creo que los matinales están generando un daño tremendo en la democracia. Ya, y lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Llevan muchas veces gente ignorante, desinforman o mienten, o le dan el micrófono a personas. Esto es lo mismo que criticaban algunos científicos cuando hacían debates, por ejemplo, con los vacunas y antivacunas. O Sí. es como poner el terraplanismo al lado del científico. Entonces me pasa que, independiente de este gobierno turno, porque podría haber sido cualquiera, ellos como que esta necesidad de ir generando, de levantar temas o de tener más rating irresponsable a nivel de potenciar cosas que sean populares sabiendo que son malas. Entonces, Sí. mira, hoy día hablamos en un programa con Alejandro Mico y Tomás Flores en la mañana en el mall de cómo se han ido satanizando términos cuando se habla de focalización en un sentido práctico. ¿A qué persona tú en la calle le hubieras preguntado qué le parece que si tenemos poca plata partamos por el que más necesita? ¿Estás seguro que el 100%, el 99% te hubiera dicho obvio? Sí. Obvio. Ya, ahora llegamos al nivel de que eso es desgraciado, como se le ocurre, maldito. Entonces, estamos generando una ola de responsabilidad tan grande que yo veía ahora imágenes de una señora en un matinal y le preguntaban, y decía, no, yo estoy desilusionada, ¿en qué minuto voté por este presidente? Llevamos 6 semanas. Oye, pero y te digo más, perdón, hoy día como me tocó hacerme cargo de Facundo porque la Coté le tocó ir a trabajar y da lo mismo, tuvimos un tema, me quedé viendo el matinal de, voy a decir con nombre y apellido, Chilevisión. A ver. Y entrevistar, pero que no alcanzaste a salir tú, fue más temprano. No, si soy los miércoles, hombre. Ah, ya, bueno. Y el matinal le preguntaban a un grupo de señoras en Maipú, porque así de preciso lo quiero decir, sobre si era razonable o no bajarle los impuestos a la canasta básica. Entonces, imagínate, ¿qué decía? Y fue impresionante, porque a la señora le preguntaron y al principio dijo, no, yo no estoy de acuerdo con bajar los impuestos porque no sé qué.
pero usted se da cuenta que eso significaría que el pan cueste menos, que el aceite cueste menos. Ah, no, sí, entonces estoy a favor. Obvio, porque si la gente en el fondo, a ver, la gente está caminando por la calle, me imagino cualquier cosa, y de repente le enchufan un micrófono en la boca, y yo me imagino que entonces realmente es un ejercicio muy complejo, porque a ver, yo no tengo idea, quizás Pancho sabe más porque estuvo en TVN y todo. Yo me imagino que la gente cuando ve los matinales no la ve con un afán, por decirlo así, de escrutamiento como lo haría en una charla, entonces está haciendo otra cosa y escucha de reojo. Sí, Entonces, sí. claro, escucha que, no, pero mira, hay que congelar precios o hay que rebajar impuestos, o sea, se conversan temas tremendamente complejos con mucha liviandad. Entonces, yo eso lo encuentro complejo. Lo Ya, encuentro pero es que complejo. eso era exactamente lo que preguntaba. Un segundo, tengo una pausa. Porque entonces le dicen a la señora, ¿usted le gustaría que la comida salga más barata? ¿Qué creen que va a decir? Y después sale un político populista diciendo, sí, porque el colmo, porque aquí los ricos roban y el gobierno no hace nada. Entonces, cuando después sale el gobierno diciendo, pucha, esto es irresponsable, genera tantos problemas, no, malditos, desgraciados. Entonces, están alimentando un descontento que nos va a pasar encima a todos. Y esto, insisto, no Sí, se trata de... tienen razón ustedes, por eso es que por lo menos yo trato modestamente, ¿verdad? De explicar bien con rigurosidad y me sacan la cresta. ¿Ah? Porque mira el ejemplo del IVA. Ya, bajemos los precios, bajemos el IVA. Está bien, parece natural, ¿no? De hecho, en muchos países lo usan. De hecho, muchos países lo están usando en la emergencia. Sí, Países europeos y latinoamericanos. IVA diferenciado, sí. IVA diferenciados, que es un tema. Pero ¿cuál es el problema? Que Chile depende demasiado del IVA. El 50% de los impuestos en Chile viene de un solo impuesto, el IVA. Uno. Dos, que hay evidencia que si bajamos el IVA hoy día al aceite, que está Claro. tan de moda, no hay garantía que mañana el aceite cueste un 20% menos. No, mira, o eventualmente sí. El problema es que va a llegar una familia que compra el aceite ultra oliva, fantástico, y al final vaya a estar desviando recursos, ahorrándole plata a gente que puede pagar, y los más pobres Sí, no. Entonces, cuando uno hace esta discusión seria, te das cuenta que no es una buena herramienta. Entonces, y eso no convierte al gobierno en los malos, o en los que quieren hacerle daño al pueblo, o que no les importen. exacto. Eh, Lo que pasa es que cada uno de estos temas es complejo. Sí, pero es que Porque, tenemos que subir el nivel. sí, pero exactamente, hay que informar más. Y como las cosas Pero no no con tal de son, tener puntos y llegar y decir cualquier cosa o no pasarle el son, las micrófono. cosas no son en general blanco y negro. Pues. Entonces, claro, el IVA significaría bajar en la canasta de alimentos al tiro en un 19%. Eso es en la teoría. Pero anda a asegurarte tú que mañana el compadre que vende aceite no lo baje en 19, lo baje en 5 nomás, Mm. o en 6, o en 7. ¿Cómo lo vamos a No, fiscalizar? O sea, hay miles de cosas. Por eso digo claro, que en ese sentido los matinales creo que hacen un daño. Insisto, no estoy defendiendo a este gobierno porque le pasaba lo mismo al anterior y le va a pasar lo mismo al próximo. Pero si empezamos a generar malestares o cuando se habla, mira, esto nos están jodiendo, bueno, hay muchos casos que sí ha sido así, pero no en todos los que se denuncian. Entonces, si vamos alimentando un malestar con tal de ser populares, sí. esto después va a ser incontrolable. Nos vamos a la pausa y volvemos con más por los opuestos. Tengo un saludo que hacer, ¿ah? Ya, volvemos con eso. Con malicia. No, espérate, ya Oye, voy a pero no explicar. encontráis, mira, yo no veo matinales, pero la vez que lo tenía que poner algo, termino rabiando. Y bueno, imagínate esta cuestión, no, la embarré con este presidente, no sé qué. Usted Entonces, tiene que ver claro, para buscar el matinal de Chilevisión los miércoles donde está Vidal. sí, pues, pero ese es como un ratito de toda la mañana, po. Sí, eso es un ratito, sí. Vamos a comenzar el segundo ¿Cuánto rato bloque. está ahí? ¿Una hora? Como una hora y media, hasta 2. Pero en el 13 cuando estábamos juntos estábamos como 3 horas. Sí, claro. Pero hablábamos de todo. Aquí yo hablo nomás de los temas, por Tema así decirlo, de actualidad. ¿Cómo olvidar si te tocó hasta actuar con la BIMPO? Sí, pues. ya. Arrepentido hasta el día de hoy. Seguimos haciendo por los supuestos, vuelve Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. Le da la Bárbara Briceño. Justo antes de irnos, Francisco dijo que tenía que hacer un saludo. ¿Un saludo a Sí, quién? mira, lo que pasa es que tenemos un audito, bueno, tenemos miles y miles y miles, pero el sábado me tocó Consejo Nacional del PPD y se me acerca un cabro joven, ¿eh? Me dice, yo soy el presidente provincial de Puerto Montt y lo escucho todos los días. Muy Se llama, bien.
Cedric Massa. Cedric, un gran fraterno saludo. La lucha continúa, compañero. Oye, es que es impresionante la cantidad de gente que nos escucha. O de repente, cuando hay algún problema técnico y se demoran en subir el podcast, se mueren la cantidad de reclamos que me llegan, así que le arruinamos la vida. Porque Bueno, la gente se oye, organiza, po. este lo veo por podcast. Sí, porque la gente se organiza, entonces el que no, o salen más, o de repente me dicen, salen más tarde del trabajo, o se van antes, o se la arreglan para escuchar, o no escuchan después. Bueno, un saludo a todos nuestros ciudadanos auditores. Hoy día aprovechamos de saludar Compañero a y, Cedric. compañero y no compañero. Exactamente. Muchas gracias a todos por escucharnos tantos Mapuches y años. no mapuches. Compañeros, camaradas, correligionarios, amigos. Amarillos, verdes y rojos, Amarillos. todos. Oye, pero a propósito de cosas más A- complejas, y eso que Diego lo tocó. Hoy día, ciudadano auditor, en el diario El Mercurio, cuerpo C, página 3, viene una inserción a página completa y en negrita. Yo calculé unos 300 abogados y No, abogadas. Ay, esa vino ayer en el otro diario, yo la leí ayer. Ya Sí, en ha el venido Mercurio de varias día. veces. En el Mercurio de día viene. Para decirlo, le voy a decir mi lectura política. ¿Ya? Lo grave para los que estamos por el apruebo es la firma en ese diario, en esa inserción, de connotados ex miembros de la concertación. Abogados, obviamente. Y que expresan de que hay un debate que tenemos que aún hacer, porque no obstante que la inserción nos llama al rechazo, los fundamentos de la carta son evidentemente proclives al rechazo. Entonces, a manera de ejemplo solamente, porque son como 300 nombres, aparece el ex senador Ignacio Walker y su hermano actual senador Matías Walker. Aparece el ex ministro del Interior de Patricio Elwin, Enrique Kraus. Aparece Jorge Burgos, ex ministro de Defensa y del Interior de Bachelet II. Aparece Jorge Correa Sutil, ex subsecretario del Interior del presidente Lagos y miembro del Tribunal Constitucional. Y así. Aparece dos radicales. Jaime Campo, ministro de Agricultura del presidente Lagos, e Isidro Solís, subsecretario con Lago y posteriormente ministro de Justicia de Michelle Bachelet. Quiere decir, con esto voy a hacer una descripción. El mensaje del rechazo, con la colaboración de los maximalistas de la convención, ya penetró, no es que va a penetrar, no, ya penetró una parte del voto del apruebo del plebiscito que tuvimos. Y gente como esa explica la caída de un 78% que estaba por una nueva constitución, hoy día a un 36% que estaría por votar apruebo, mientras que el 46% está por votar rechazo. Encuesta de anoche. Ese es el escenario. Ahora, ojo, esto va a reabrir una conversación, porque mira, tú tienes el tipo que votó rechazo en primera vuelta, que era difícil, que... A ver, yo te quiero ser de todo corazón, si esto era un proceso razonable, yo estaba dispuesto a reconocer que me equivoqué quizás y que valía la pena. Pienso que no ha sido así, pero está bien, ya. Después tienes los tipos que estaban por el apruebo, que efectivamente hay dos mundos. Aquellos que perseveran y que consideran que este proceso constituyente está dando curso a una nueva constitución adecuada. Gente como tú, que le gusta un artículo y está dispuesto a avalar 70 malos. El primero. Espérate. Y gente que efectivamente ha dicho, mira, yo estaba por una nueva constitución, pero no por esta nueva constitución. Entonces, ahí ha abierto una pregunta. Bueno, a ver, ¿y si no es esta nueva constitución? ¿Qué hacemos? De ahí han surgido varias preguntas y fíjate que lo interesante es que el fin de semana, no recuerdo cuál, pero una de las encuestas hizo esta pregunta. Y la mayoría estaba por constituir una especie de comité de expertos, que yo creo que, esto es una opinión personal, yo creo que eso no tiene vuelo en la sociedad que corre. Después, hacer una nueva convención constitucional, después hacer una cosa en el Congreso, y fíjate que salió otra alternativa, que era hacer un sorteo, o sea, sortear 155 personas que le hicieran. Esto no es una locura, se hizo ¿Te imaginas? no, sí. No, sí sé, claro. pero es increíble.
y efectivamente fue una experiencia bien interesante porque salió gente de a pie, con sentido común, y el producto fue, yo creo que mejor que lo que está saliendo hoy día. Oye, pero mira, lo interesante es que va a surgir la pregunta sobre una tercera vía, que yo no sé si le llamaría tercera vía, yo le daría efecto transformador del rechazo. ¿Ah? Entonces, yo creo que por ahí va a ir la discusión en un sector. ¿Ah? Sí, sí. Ahora, yo quiero decir algo, me llama la atención lo que dice Francisco a propósito de esta carta, y es tan distinto de las reacciones que vimos desde la convención que me da más pena todavía. Porque en el fondo, ¿cuál fue la actitud que tú acabas de tener? Estamos en un problema. En el fondo, reconociendo que ahí hay personas, o sea, por el solo hecho de ser personas, en realidad, más aún si tú los conoces, si han tenido cargos, en el fondo tú dices, a ver, Sí, claro. algo los está inquietando. Más allá de que tengan o no la razón, tenemos un problema, porque gente razonable encuentra que esto está más o menos, ¿no? Entonces, Sí, claro, no, la reacción, no solo más o menos. En la argumentación de la carta hay objeciones concretas al Estado plurinacional, al Estado pero el punto es regional. que tú partes de la base de decir, hoy tenemos un problema, hagámonos cargo. Pero lo que vimos de algunos convencionales, como Mauricio Daza, por nombrar uno, faltó la firma de Luxich, no sé qué, y pone así como los ricos. Entonces, ya el tiro ninguneando o Ya, pero eso es una criticando. estupidez, pues, negra. Bueno, pero es que eso es lo que queda, pues, Francisco. Entonces, la gente cuando ve, porque estos son 300, dicen, ¿qué son 300 de todos los chilenos o de los 500.000 abogados que deben haber? Bueno, entonces nada, no califica. Quizá la respuesta adecuada hubiera sido, pucha, qué pena, ojalá que cambien de opinión, o lo veremos, o nada. Pero salir a atacarlo así como a ningunear, o a estos ricos, los de los privilegios, nuevamente sigue poniendo esta barrera entre la gente y ellos, Pero diputado. perdón, esto es peor que esto. A ver, hoy día el vicepresidente de la Convención Constitucional se ha permitido decir que el ingreso a la reforma constitucional del gobierno fue impertinente. Es decir, este señor se permite decir que una acción del gobierno fue impertinente. Y miren, doña Elsa Labraña, comillas, ya que Pancho le gusta citar. Hoy, en que nos jugamos el futuro de nuestro país, hay que saber que no importa el lugar en que te pongan los acontecimientos, lo importante es comprender que no hemos elegido ningún bando. Controlar, por favor atención, controlar el comportamiento y la opinión de las masas es necesario para mantener el poder. Ya, pero yo vi esa frase y que generó mucho revuelo, pero si uno lee, es una cadena es un hilo de la Convención de la Veraña. Y ella lo que está acusando es un complot, una conspiración, casi como que se creó esta instancia de la marcha y que se genera ataque y los carabineros no hacen nada y que lamenta a los heridos, pero en realidad esto, según ella, o lo que yo entendí, esto es como una conspiración para manejar las masas. Ella está acusando que se hace eso, no dice que lo hay que hacer. Hay que seguirla, porque yo he hecho la peguita y hay que seguir sus intervenciones de esta señora, y no es la única, sigan las intervenciones de estos caballeros en las comisiones. Esta es gente muy radical, que de verdad cree en una cosa, yo creo que es una mezcla entre anarquismo y autoritarismo brutal. ¿Eh? Entonces, mi impresión es que, de verdad, yo encuentro complicado la posición, no quiero refregarse, lo que está Vidal, porque de alguna manera dice, yo estoy por la prueba porque me gusta esto, pero esta gente, los cambios que está haciendo son de un nivel de radicalidad que yo creo que en verdad no interpretan Barbarilla. Sí. Ahora, Bueno, en el caso... bueno, ese es el tema político de fondo, pues, Diego. Porque yo soy, no ahora, desde que la Bárbara me escucha hace 6 años, diciendo que la clave para salir adelante en Chile es un Estado social que garantice unos mínimos civilizatorios. Hay que empezar una reforma a la Constitución actual con el Estado social. Entonces, claro, pero resulta que, lo digo con respeto porque hay cosas interesantes, tanto en los pueblos originarios, en los regionales, en los de género, pero cuando tú transformas eso en lo sustantivo y termináis que en lo principal, que son los derechos sociales, en lo adjetivo, bueno, eso te explica el aumento del rechazo. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto que a lo mejor a los auditores se les pasó. Es razonable que en toda elección popular de un órgano colectivo, cualquiera sea, haya escaños reservados para los pueblos originarios. Para mí no. Imagínate, voy a poner una exageración, Consejo Municipal de Vitacura, por decir algo.
Sí, porque además ellos dicen en representación, o sea, me hace ruido cuando dicen en proporción con la gente que vive, ya, pero en Vitacura, ¿qué porcentaje va a vivir? Si No, además no, si tiene que ser mínimo uno, se ya, hace no, po. claro, y una proporción además que cuidado. No, Una es decir, cosa es hasta para el Banco Central, imagínense, en el consejo del Banco Central está, ahora no se ha votado, no se ha aprobado eso todavía, pero hasta ahí habían planteado que tenía que tener esa lógica, además de paritaria, territorial, plurinacional y todos los otros adjetivos. Entonces, no será un poquito no, pasado yo creo ya. que eso es Basta. forzar la realidad. Esto de que el presidente de la República en los 24 ministros, la paridad es interesante porque es un logro de poder más a las mujeres. De hecho, ya lo intentó Bachelet en su primer gobierno, en su primer gobierno. Pero decirle al presidente de la República que en la selección de sus ministros tiene que obligatoriamente tener un miembro de un pueblo originario, ¿no será como mucho? Si el presidente puede nombrar hasta 3 o 4, finalmente, Pero, a ¿sabes lo que me da ver, lata, Francisco? Que me pasa que cuando uno critica una cosa como esta, que es totalmente válida, te aseguro que hay millones de personas que piensan igual, como que se enojan, entonces como que somos racistas o contrarios a los pueblos originarios y los odiamos. no, Pero lo es que que, pasa es que ¿por qué? ¿Por la qué tienes que deuda, extremar ese argumento? por eso te digo que yo creo que bueno, esto está escrito, ¿eh? En la historia muchas veces ha pasado lo mismo. La deuda objetiva que tiene el Estado de Chile en su conformación con los 10 o 11 pueblos originarios existe. Pero esa deuda hay que pagarla, pero pagar lo que se debe, no lo que no se debe. Entonces a mí me parece, además les digo un dato que es bien brutal, ¿eh? Los ciudadanos chilenos que se autoclasifican de como pueblos originarios constituyen el 12% de la población. ¿Y sabes qué? Perdón me interrumpa. Ojalá algunos de los encuestadores que nos están escuchando le hicieran la pregunta a ese universo de cuántos están de acuerdo con el formato de plurinacionalidad y pluralismo jurídico que se está instalando. Ese dato para mí sería súper interesante, porque yo tengo la intuición de que esta gente además es muy poco representativa del sentir de esa gente. Cierro Bueno, paréntesis. pero de un poco. De ese 12%, en el padrón son 1.200.000. Se supone. Y en la elección de la convención participaron en ese padrón de 1.200.000, 200.000. Sí, pues. Senador Wenchumilla, más allá de que le guste o no políticamente o estén de acuerdo, nadie podría negar que él conoce la zona y que él habla con la Obvio. gente y está. Él me dijo, o sea, él lleva muchos años en esto, tratando de dialogar, acercando posiciones. Nunca nadie, él dice, le había dicho esto de los poderes, del sistema de justicia, ni muchas de las cosas que se están proponiendo ahora. Ah, Entonces, que no hagan pasar cosas como dices tú. No sé si era una aspiración o una deuda pendiente de tener un consejero en el Banco Central, por decir una de las otras cosas. Entonces, al final, este maximalismo, y cuando se critica, se enojan y como que somos todos enemigos de la convención o queremos boicotearla. Al contrario, gracias a las críticas que se han hecho, se han mejorado muchas cosas. Pero no bueno, lo tomen a mal. Mire, y para cerrar, ¿qué le parece? Ya algo mencionaron, el vicepresidente de la convención estaba muy molesto, dijo que el gobierno había sido impertinente al presentar este proyecto, que en el fondo se hacía eco, le daba carne a estas campañas de desinformación y del terror y de gente desinformada. ¿Por qué él califica de esa manera a la gente que legítimamente tiene temor? Estemos no de acuerdo, es un temor que está instalado hace mucho tiempo. Y además un temor que ¿Cómo tiene será que el fundamento. gobierno, cómo será que este gobierno piensa como piensa, presenta ese proyecto? ¿Ustedes creen que al gobierno le interesa presentar esa reforma? No, pues lo hace para hacerse cargo de una cosa que existe. así es. Y que tiene por fundamento un proyecto de ley presentado por actual vocera de gobierno, señora Camila Vallejos, y otros más, donde declaraban a los fondos de pensiones de interés público. Entonces, no, yo Sí. creo que, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que eso es una estrategia comunicacional bárbara. Para Pero no le inhibir, funciona, po. Está eso, mal, está para el otro lado. está pésimo, pero es para inhibir la disidencia legítima. Y eso a mí me parece muy lamentable. Yo a mí me sorprendió mucho que este tipo dijera que era impertinente porque en general él se pintaba como más moderado. ¿Ah? Y yo creo que de verdad está muy de más que él diga que es impertinente algo que hizo el gobierno, porque en el fondo, si se refiere al gobierno, se refiere al presidente. O sea, no. Obvio. Entonces, El no, impertinente es el presidente de la República, que firma el proyecto. claro, pues,
Claro, Bueno, llegó un pero, mensaje. Ojo pero que quiero el presidente decirte, Boric no dijo la convención tiene que hacer esto, que sería impertinente. El presidente Boric simplemente hizo algo que le corresponde, que está dentro de sus atribuciones y sus así funciones es. del gobierno. Pero en el cuadro general, ¿Mm? en mi opinión, y que todos los auditores saben que yo soy gobernista, yo creo que estamos en un problema serio. Tanto en la convención, con su propósito de una nueva constitución, como en el gobierno. Y yo más allá de todas las cosas que la foto del momento, está bien, pero cualquier gobierno que en 6 semanas de gestión aumente en 35 puntos el rechazo, hay que girar la quilla, hay que girar el timón. Y las cosas son evidentes, la gente está esperando ayuda para la inflación, la gente está esperando mayor orden público, la gente está esperando control de la violencia en la macrozona sur, la gente está esperando el control de la migración en el norte. Si está ahí, pues, está ahí presente donde está el descontento. Bueno, parece que mañana vienen a lo menos medidas económicas y sociales, parece. Sí, el gobierno estaba conversando con la CUT y se están anticipando ya algunos anuncios en distintas materias. Eh, Ojalá no sé, que yo creo que ya en verdad tenemos que todos tratar de subirnos a un carro, decir, nos gusta o no el gobierno, nos gusta o no la convención, tratemos de sacar esto adelante. Y Así es. pareciera que cada uno anda en la suya y al final acá nadie se va a salvar. Aquí Oye, pero yo si le hago una creen que al pregunta. gobierno le va mal, no, a todos nos va a ir bien, no. Pero Bárbara, mira, yo les hago una pregunta de todo corazón. ¿Ustedes creen que a estas alturas el Frente Amplio y el Partido Comunista no habría acusado a la ministra Siche? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pues. Entonces, yo en eso creo que nuestra posición hasta acá hemos sido tremendamente comprensivos. Pero la verdad es que nos la hace muy difícil. Piensa tú que el delegado presidencial de la región de la Araucanía dijo que el diálogo iba a iniciarse recién, o sea, después del plebiscito. ¿Este tipo será consciente de lo que eso significa para toda la gente de la Araucanía? Entonces, después que la delegada del Biobío dijo que ellos no tenían la capacidad de controlar la situación. Entonces, de verdad yo creo que estamos, o sea, en eso no sé, créame que la presión que nosotros también recibimos es enorme. Oye, pero por favor, todo lo que les hicieron a ustedes, o sea, ellos a ustedes, taca, 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 pero yo de verdad creo, a propósito de tu reflexión, que el país está en un momento muy delicado para darse gustito, pero quiero reivindicar que ellos sí se dieron mucho gustito. Entonces, el que es vaca fue ternero. Sí. Bueno, pero es un problema, estamos en un problema. Bueno, estamos en un problema como país en general, ¿no? Crecimiento este año 1,5, crecimiento el próximo año 0,5, desempleo todavía en el 7,5, inflación, leí hoy día a un compadre que decía vamos a tener a mediados de año entre 10, 11, 12, aunque a fin de año 9, pero cualquier inflación superior no sé, al 2 o 3, 4 anual, complica mucho a la gente que vive de un sueldo y un salario, que es la inmensa mayoría. Así que estamos en problemas ciudadanos. Yo por Estamos lo en menos problemas. no miro para el techo ni escondo la cabeza. Bueno, pero ojalá esa fuera la actitud de todos y en vez de salir a criticar a los demás o a decir, no, si está todo bien y los demás son los malos, no, si Así acá es. no existe, ya no, las cosas no son todas blanco y negro, ni en la convención ni en ninguna otra instancia. Ya vamos a tener que dejar todo esto aquí porque estamos en la hora, pero volveremos mañana. Recargadísimo. Volveremos. Volveremos, como decía el general MacArthur. Nos vamos. Como decía la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Sí. Ya, nos vemos. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao, chao.